Ok, vamos a empezar. Eh, Cuando nosotros hablamos de ángulos trigonométricos, vamos a diferenciarlo respecto a los ángulos geométricos en que los ángulos trigonométricos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Será positivo el ángulo trigonométrico si el movimiento al girar del ángulo es de manera antihoraria y será negativo el ángulo trigonométrico si al girar lo hace igual a las agujas del reloj, es decir, en forma horaria. Cuando nosotros hablamos de los ángulos trigonométricos, podremos hablar que al dar una vuelta completa está formando un ángulo de 360 grados, media vuelta 180 grados, un cuarto de vuelta 90 grados, 3/4 de vuelta, 270 grados. Otra cosa por aclarar de los ángulos trigonométricos, a diferencia de los geométricos, es que son infinitos. Es decir, usted puede tener un ángulo y este ángulo trigonométrico puede girar muchas veces, generando un ángulo que tiende a ser un valor infinito. Si el giro es antihorario, decimos que es un ángulo infinito hacia el positivo. Y si el giro es horario y gira indefinidamente de manera horaria, entonces estaremos hablando de un ángulo negativo. Ahora bien, en la mayoría de problemas es preferible que todos los ángulos tengan el mismo sentido. Es decir, o bien todos son de movimiento antihorario o bien todos son de movimiento horario. Se sugiere, se sugiere por comodidad que si un ángulo está en sentido antihorario, moverlo en sentido horario. Por ejemplo, aquí en la expresión que aparece, tenemos este ángulo que está en un giro horario. Si yo voy a girarlo de manera contraria, como en la gráfica 2, lo único que va a cambiar es el signo del ángulo. Pero esto me conviene porque probablemente yo tenga la gran mayoría de ángulos que hayan girado de manera antihoraria, ¿correcto? Bien, en la resolución de este problema, lo primero que tenemos que indicar es lo siguiente. El ángulo beta tiene un giro, en este caso, horario. No nos conviene. Para que tenga el mismo sentido de alfa, habría que hacerlo girar de manera que tenga un movimiento antihorario. Pero eso implica negar beta. Cuando yo gire de manera antihoraria el ángulo beta, dejará de llamarse beta para llamarse menos beta. De la figura, yo observo que el ángulo total es 90 grados, de tal forma que ahora yo puedo decir que esta partecita más esta partecita me debe dar 90 grados. Es decir, alfa menos beta debe ser igual a 90 grados. En este problema observamos también que hay un ángulo que tiene movimiento horario. En este caso es el ángulo 10 menos X. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a girarlo de tal forma que ahora tengo un movimiento antihorario. Pero al ser un movimiento antihorario, negamos esta expresión. El contrario o la negación de menos X es más X. La negación de más 10 es menos 10. Y también, similar al problema anterior, se puede visualizar que debido a que el ángulo es 90, este ángulo de aquí más este ángulo de aquí debe dar 90. Entonces, ¿qué decimos? X más 50, ¿cierto? Más X menos 10 debe dar el valor de 90. Operando primero las incógnitas, variables, X más X, 2X. Luego los números 50 menos 10, 40. Eso es igual a 90. El 40 pasa a restar y me queda 50. El 2 que está multiplicando divide y el valor de X es igual a 25. Perfecto. Bien, en este caso tenemos que el ángulo que tendríamos que girar sería el ángulo X más 40 por tener un sentido
horario. Al momento de girarlo para que tenga el sentido antihorario, tenemos que negar esta expresión. ¿Cómo negamos? Con sus negativos. El negativo de x es menos x y de más 40 es menos 40. Ahora, observamos que al tener ambos el mismo sentido, pues tenemos que indicar que la suma de esta partecita más toda esta otra me debe dar el ángulo total, que es 180, es un ángulo llano. Y planteamos lo siguiente: 20 menos x menos x menos 40 me debe dar 180 grados. Lo clásico en una ecuación es primero operar las variables. Menos x menos 2x, ¿cierto? 20 menos 40 resulta siendo menos 20 y eso es igual a 180. Pero te explico que la x como variable en una ecuación no puede ser negativa. Entonces, ¿qué hago? La llevo al otro miembro para que se haga positiva. Pero en este miembro que está siendo de la derecha no puede haber un número. Entonces, este 180 lo tendré que llevar al otro miembro. Al ir a miembros diferentes, van a cambiar de signos. Es como negar su primera existencia. Si aquí estaba como menos 2x, ahora existe como 2x. Si aquí estaba como 180, ahora existe como menos 180. Profesor, ¿y por qué el menos 20 no cambió de signo? Porque no lo moví, porque él permaneció en su misma posición. Menos 180 menos 20 me resulta menos 200, igual a 2x. El 2 pasa a dividir y el ángulo en este caso va a ser un valor negativo.